Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las sorpresas, el amor inesperado y cómo un simple gesto puede incendiar las redes sociales. Prepárense porque vamos a analizar una declaración de amor que lo cambió todo. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos historias virales, desentrañamos momentos épicos y nos reímos un rato, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, pongámonos cómodos, saquen las palomitas y acompáñenme a descubrir la historia de Mert y Afra, una pareja que sin quererlo, revolucionó las redes con su declaración de amor. La verdad es que las redes sociales son un hervidero de emociones, ¿no creen? Un día ves un gato tocando el piano, al siguiente un tutorial de maquillaje y al otro. ¡Bam! Te encuentras con una historia de amor que te roba el corazón. Y eso fue exactamente lo que pasó con Mert y Afra. Todo comenzó como muchas historias hoy en día, en Instagram. Mert, un chico normal, digamos que con un encanto peculiar, había estado siguiendo a Afra, una chica con una cuenta muy activa, fotos increíbles y un estilo que irradiaba confianza. Mert, como muchos de nosotros, era un simple espectador, admirando su belleza y carisma desde la distancia. Pero no era un admirador pasivo, no señor. Mert era de esos que creen en el poder de la observación y en el dicho de que el que persevera alcanza. Pero Mert no era un simple espectador silencioso. Él admiraba a Afra en silencio, pero con un plan en mente. Un plan que, para ser honesto, era bastante arriesgado, pero que al final, resultó ser un golpe maestro. Seamos sinceros, ¿quién no ha soñado con una declaración de amor épica, digna de una película de Hollywood? Pues Mert lo hizo realidad y sin necesidad de un guionista ni de efectos especiales. Afra por su parte vivía su vida compartiendo sus pasiones, sus viajes, sus outfits, sin sospechar que alguien, desde las sombras digitales, estaba tramando una declaración de amor que la dejaría completamente impactada. Ella, como buena influencer, se dedicaba a construir su marca personal, a interactuar con sus seguidores y a disfrutar de la vida. Ignoraba por completo la existencia de este admirador secreto, este Robin Hood del amor moderno. La clave de todo esto y lo que hizo que la declaración de Mert fuera tan especial, es que no fue un simple me gustas o un comentario halagador. Mert se tomó el tiempo de observar a Afra, de entender sus gustos, de conocerla a través de sus publicaciones. Y a partir de ahí diseñó un plan que involucraba un regalo muy especial y una cuenta regresiva en Instagram. Y no crean que fue fácil, Mert tuvo que convertirse en un detective digital, analizando cada foto, cada hashtag, cada historia de Afra. Imagínense esto, un día Afra se levanta y ve una notificación de Mert en Instagram. No es un mensaje directo, sino una publicación. Una publicación con una imagen peculiar, un paisaje borroso y un texto que dice, día 7. Ella, intrigada, piensa, ¿qué es esto? Al principio pensó que era una broma, un error o quizás una campaña publicitaria mal ejecutada. Pero algo en la imagen, en la atmósfera que transmitía, le llamó la atención. Al día siguiente otra publicación. Otro paisaje un poco más claro y un texto que dice, día 6. La curiosidad de Afra va en aumento. Empieza a preguntarse qué está pasando, quién es este chico y qué es lo que está tramando. Empieza a investigar un poco, a revisar el perfil de Mert, a buscar pistas en sus publicaciones. Descubre que tienen algunos amigos en común, que comparten ciertos intereses. La intriga se convierte en una especie de juego, un acertijo que necesita resolver. Así pasan los días. Cada día Mert publica una nueva imagen, el paisaje se va haciendo más nítido y la cuenta regresiva se acerca al 0. La gente empieza a notar lo que está pasando. Los seguidores de Mert y Afra se unen a la intriga. Comentarios como que estás planeando y esto es muy romántico inundan las publicaciones de Mert. La cuenta regresiva se convierte en un fenómeno viral, un evento que todos esperan con ansias. Afra, por supuesto, está completamente enganchada. No puede dejar de mirar las publicaciones de Mert, esperando el gran final. Empieza a sentir una mezcla de curiosidad, emoción y,
quizás un poquito de nerviosismo? Se imagina 1000 escenarios posibles, desde una broma elaborada hasta una propuesta de matrimonio. No sabe qué esperar, pero está dispuesta a descubrirlo. Finalmente llega el día cero. La última publicación de Mert. La imagen, ahora completamente nítida, revela un lugar precioso, un pequeño café con vistas a un lago. Y el texto dice, día cero. Te espero aquí a las 5 de la tarde. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales enloquecieron. La gente compartía la historia de Mert por todas partes. Los medios de comunicación se hicieron eco de la declaración de amor inesperada. Todos querían saber qué iba a pasar. ¿Iría Afra? ¿Lo rechazaría? ¿Sería el comienzo de una hermosa historia de amor? La incertidumbre era palpable. La expectación era palpable. A las 5 de la tarde las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos del café. La gente estaba pendiente de cualquier señal de Afra. Había incluso drones sobrevolando la zona, transmitiendo imágenes en vivo a miles de personas. La tensión era como la de una final de la Champions League. Y entonces apareció. Afra llegó al café con una sonrisa nerviosa y una mirada llena de curiosidad. Mert la estaba esperando con un ramo de flores y una sonrisa que irradiaba felicidad. La multitud virtual enloqueció. Los hashtags #Mert y Afra y #declaración de amor épica se convirtieron en tendencia mundial. Lo que pasó después, solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que Afra y Mert empezaron a salir. Su historia se convirtió en un cuento de hadas moderno, una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en las redes sociales. Las primeras citas fueron un tanto surrealistas, rodeados de paparazzis y de fans que les pedían autógrafos. Pero poco a poco lograron construir una relación real, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta declaración de amor fuera tan especial? ¿Por qué incendió las redes sociales? Yo creo que hay varios factores clave. Primero, la originalidad. Mert no se conformó con un simple mensaje de texto. Se tomó el tiempo de crear algo único, algo que llamara la atención y que demostrara que realmente se había esforzado. No se limitó a copiar y pegar una frase cliché de Internet. Se puso a pensar, a crear, a innovar. Segundo, la intriga. La cuenta regresiva en Instagram mantuvo a Afra y a todos los demás en vilo. Generó expectación y curiosidad, haciendo que la gente se sintiera parte de la historia. Convirtió la declaración de amor en un evento, en un espectáculo que nadie se quería perder. Tercero, la conexión emocional. Mert demostró que conocía a Afra, que se había tomado el tiempo de observar sus gustos y sus pasiones. El lugar que eligió para la cita, el café con vistas al lago, era un lugar que ella había mencionado en varias de sus publicaciones. No fue una elección al azar, sino una muestra de que realmente le importaba. Y cuarto, la autenticidad. La historia de Mert y Afra se sentía real, honesta y genuina. No era una campaña publicitaria ni un truco para conseguir seguidores. Era una simple declaración de amor de un chico a una chica. Y eso, en un mundo lleno de filtros y de apariencias, es algo que se valora mucho. Esta historia nos enseña que el amor puede estar a la vuelta de la esquina, incluso en el mundo digital. Nos recuerda que a veces un simple gesto, una idea original y un poco de valentía pueden cambiarlo todo. Nos demuestra que las redes sociales no son solo un lugar para compartir fotos y vídeos, sino también un lugar para conectar con personas, para expresar nuestros sentimientos y para encontrar el amor. Aunque también hay que tener cuidado con los perfiles falsos y con los catfish, ¿verdad? La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor puede ser inesperado, sorprendente y, a veces, incluso viral. Es una historia que nos inspira a ser más creativos, a ser más valientes y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Y también nos enseña que el amor verdadero no se mide en likes ni en seguidores, sino en la conexión que se establece entre dos personas. Pero la historia de Mert y Afra no termina ahí. Después de su declaración de amor viral, se convirtieron en una pareja muy popular en las redes sociales. Compartían fotos de sus viajes, de sus citas románticas y de su vida cotidiana. Se convirtieron en un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con encontrar el amor verdadero en el mundo digital.
Sin embargo, la fama también tiene su lado oscuro. Mert y Afra tuvieron que lidiar con los haters, con los comentarios malintencionados y con la presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales. Tuvieron que aprender a proteger su privacidad y a no dejar que la opinión de los demás afectara su relación. A pesar de los desafíos, Mert y Afra lograron superar todos los obstáculos y construyeron una relación sólida y duradera. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Y por supuesto compartieron algunas fotos de su boda en las redes sociales, para deleite de sus seguidores. La historia de Mert y Afra es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el mundo digital. Es una historia que nos inspira a ser más creativos, a ser más valientes y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Y nos recuerda que al final, lo más importante es encontrar a alguien que nos ame por lo que somos con nuestros defectos y virtudes. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta increíble historia de amor. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la declaración de Mert? ¿Creen que es posible encontrar el amor en las redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Recuerden que el amor puede estar a la vuelta de la esquina, así que no pierdan la esperanza y sigan buscando su propia historia de cuento de hadas. No se rindan, abran sus corazones y estén atentos a las señales. Quién sabe, quizás su príncipe o princesa azul esté más cerca de lo que imaginan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.